Magdalena. Sí, aquí estoy. Hola, buenísimo. Vamos a partir. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a nuestro último bloque de sesiones W, ¿cierto? Hemos estado desde las 9 de la mañana transmitiendo desde Casa W contenido, ¿cierto? Muy relevante para todo el ecosistema emprendedor. Pasamos por charlas de ecosistemas de emprendimiento, de emprender con propósito, modelos de negocio, propiedad intelectual, ¿cierto? Todas temáticas que abordamos desde nuestro programa W Global para emprendedores en conjunto con Acelera Latam y con Mentores por Chile. Y hoy día lo resumimos en un programa online abierto a público y que va a quedar 100% grabado y registrado, ¿cierto?, en nuestro sitio web a contar de un par de días más. En esta última charla, ¿cierto?, cerrando el día, contamos con la presencia de Magdalena Guzmán. Ella es la directora ejecutiva de la ACBC, que es la Asociación Chilena de Venture Capital, que nos va a contar un poquito, ¿cierto?, de cómo está avanzando el tema del capital de riesgo en nuestro país, por qué es relevante, ¿cierto? Y esto, como todos sabemos, es muy importante para los emprendedores. Así que primero, muchas gracias Magdalena por sumarte y aceptar la invitación, ¿cierto? Acá en la región del Biobío necesitamos que el emprendimiento se relacione más, o los emprendedores se relacionen mucho más con los capitales de riesgo, y es una brecha que vemos que tenemos que abordar desde los que estamos metidos en ecosistemas de emprendimiento. Así que, de nuevo, gracias por aceptar la invitación y te deseo la palabra en este último webinar del día. Bueno, muchas gracias, Iván. Feliz de poder participar. Qué mejor que poder contarles a todos de qué trata este activo tan específico, este financiamiento a startup tecnológica y científica. Así que, feliz. Voy a compartirles pantalla para una presentación. Excelente. ¿Ahí se está viendo? Sí. Mi computador todavía piensa, pero ahí vendrá. Ya, ahí sí, ¿verdad que sí? Se ve súper. Dale nomás. Entiendo que al final tenemos tiempo para preguntas, ¿verdad? Efectivamente, los asistentes, ¿cierto?, pueden ir preguntando por el chat o por el vínculo de preguntas y respuestas, y al final de tu presentación yo voy a abordar esa pregunta y podemos terminar y cerrar en una conversación en base a eso. Perfecto. Bueno, y si alguien quisiera preguntar también en la mitad, yo no tengo problema, la verdad. Es una charla bastante como, me gustaría que fuera más conversada por si hay preguntas, porque de repente se habla mucho de Venture Capital, pero se entiende poco. Así que, como prefieran los espectadores. La idea es hacer una introducción al Venture Capital para que todos lo conozcan, o lo que nosotros también nos gusta llamar el capital emprendedor, porque la verdad es que la traducción del inglés al español de capital de riesgo no es tan feliz. Entonces la verdad es que queda más connotado lo que es el riesgo de lo que es en verdad un capital que es para poder emprender y llegar más lejos, digamos. Lo primero que yo quisiera, se me avanzó la lámina y tengo que correr una cosa para poder... Lo primero que yo quisiera poder comentarles son los tipos de emprendimiento que existen, porque esto es muy importante para hacer la diferenciación y entender bien qué es lo que financia el capital emprendedor. Existen dos tipos de emprendimiento. Uno, que es el que vemos a la derecha, ¿verdad?, que es un emprendimiento tradicional, como podría ser, por ejemplo, una cadena de helados vegana, o una cadena de restaurante, o qué sé yo, o un retail, digamos, de ropa, etcétera, cualquier negocio que todos nosotros conocemos desde hace muchos, muchos años. Y lo otro son los emprendimientos tecnológicos, como vemos a nuestra izquierda, lo que podría ser, por ejemplo, Corner Shop, Notco, Rappi, Uber, Amazon, etcétera, que son emprendimientos que están basados en una plataforma digital, ¿ya? O muchas veces también basados en una patente. En general están generados a partir de un uso intensivo del conocimiento científico, como podría ser, por ejemplo, el caso de la vacuna del coronavirus, o en base a un conocimiento bastante técnico o tecnológico, como podría ser la plataforma digital. La diferencia también es que el emprendimiento tradicional apunta a un mercado que podría ser más bien local o incluso con otros países incumbentes, pero más bien el emprendimiento tecnológico abarca un mercado que es totalmente globalizado.
Y la idea que tiene es que sea un crecimiento bastante exponencial, bastante rápido y con un modelo de negocio que se pueda repetir y escalar fácilmente. Y además, todo esto conlleva un alto riesgo, ¿verdad? Un riesgo importante en que esta plataforma o este negocio digital, qué sé yo, pueda resultar como no pueda resultar. Por lo tanto, la mayoría de las veces, casi en el 99% de estos emprendimientos no son bancarizables. O sea, no es fácil ir a pedirle un crédito al banco para que te preste capital para llevar a cabo este negocio, ya que el riesgo es muy, muy alto. Eso para comenzar y poder hacer esa diferencia. El Venture Capital financia este tipo de negocios, los que nosotros encontramos a mano izquierda, que son los negocios con alto riesgo, con alto potencial de crecimiento y no tradicionales, principalmente no bancarizables. ¿Me están oyendo bien? Porque yo veo por lo menos mi cámara totalmente congelada. No, está todo súper bien, está Ah, ya, avanzando, no estás perfecto. congelado, se escucha perfecto. Ya, es que yo soy la que me veo congelada, entonces. Eso es hacer la gran diferencia. Pero ¿cuál es la tesis general de inversión de un venture capital? Y en resumen, en 4 puntos, se podría decir que primero es la resolución de problemas, ya en general problemas locales que encontramos, qué sé yo, que podríamos encontrar en Santiago, en alguna región, en alguna ciudad de otra parte del mundo, pero con una solución global, ¿ya? Y súper importante que sea una contribución al desarrollo económico de la región, si lo vemos, por ejemplo, en cuanto a la TAM, y aquí podemos encontrar, por ejemplo, problemas de inclusión de la fuerza laboral, del acceso a mejor educación, a mejor salud, mayor seguridad, etcétera, que son problemas, por ejemplo, que podrían estar presentes en Chile como en Latinoamérica, pero que es una solución que podría llegar, qué sé yo, a Asia también. Lo segundo es que tienen que ser tecnologías bastante disruptivas o modelos de negocios bastante innovadores, porque esto, ¿qué es lo que hace? Hace que tenga una potencial escalabilidad. Y aquí hablamos del Big Data, la inteligencia artificial, el e-commerce, etcétera, ¿verdad? Todos estos negocios que sobre todo ahora en pandemia hemos visto cómo han crecido y se han potenciado. Tercero, tienen que ser industrias dinámicas, o sea, tienen que ser sectores que estén creciendo rápidamente y que tengan que ser una prioridad para la región. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que es el fintech, todo lo que es poder incluir a gran parte de una población, por ejemplo, que no está inserta ¿verdad? No está bancarizada, eso podría ser un sector de crecimiento muy rápido y que es una prioridad para Latinoamérica. Y, por ejemplo, también todo lo que es el sector agrotec, ¿verdad? Que por ejemplo en Chile y en Argentina es una de nuestras industrias que tenemos una participación muy importante y que por supuesto que en toda Latinoamérica también podría ser algo que tenga soluciones de alto impacto. Y por último, que sean problemas de tendencia, ¿ya? Que sean problemas relevantes y que de verdad permitan un ajuste entre el producto y el mercado, o sea, que pueda escalar mi startup, mi proyecto, y que efectivamente al llegar, por ejemplo, a México o a Estados Unidos, yo tenga que hacer cierta adaptabilidad, pero no tenga que hacer prácticamente el negocio nuevamente. Y aquí vemos todo lo que son las nuevas experiencias, todos los negocios de conectividad, de productividad, etcétera. Eso es a grandes rasgos la tesis que tiene el Venture Capital para poder invertir. Aquí vemos cuáles son las etapas de financiamiento que tiene una startup. Este cuadro es bastante genérico, o sea, bien conocido. Y cuando una startup parte, por supuesto que la primera parte se podría decir que es el Valle de la Muerte, hasta que llega a su punto de break-even, donde ya logra esta sostenibilidad del negocio. Y la gran mayoría de las veces esto se ve financiado por las 3F, que son los Family, Friends and Food, se podría decir, pero más bien es el capital semilla o los inversores ángeles, ¿ya? Aquellos que te ponen un capital entre 0 y $500.000, más o menos. Y después esto empieza a escalar con distintas series A, B, C, qué sé yo, que son ya el capital emprendedor, el venture capital, que también tiene sus partes de crecimiento y maduración. Y una serie A parte más o menos desde, sobre todo acá en Chile, porque la verdad es que nuestros tickets son mucho más pequeños, parte desde en general los $500.000 y acá en Chile hasta los $2 millones, y después ya empiezan series un poco más grandes. En Estados Unidos se le llama serie A cuando tú ya partes, qué sé yo, con 1 o 2 millones, con 3 millones, etcétera. Acá los tickets todavía están un poco más pequeños. Y acá en Chile toda la parte que es capital semilla, ángeles y hasta un principio de la serie A está bastante bien cubierto. O sea, si tú tienes una buena idea, lo más probable es que encuentres financiamiento, porque existen muchos fondos y toda la primera parte de capital semilla también está muy bien cubierta por todo el apoyo que nos da Corfo. Entiendo que ustedes tuvieron antes una charla de eso. Así que en ese sentido, como país, esa parte estamos muy bien. Y la verdad es que muy bien posicionados también a nivel mundial, porque se sabe que acá hay muy buen capital humano, que hay inversiones en este tipo y todo, y gracias a eso
un poco ha sido gracias a Startup Chile, ¿verdad? Que nos ha puesto en el mapa del emprendimiento a nivel mundial y muchas startups de afuera viajan para acá a participar del programa. Pero ya cuando la startup quiere levantar de $2 millones para arriba, nosotros tenemos muy pocos fondos, ya es una cosa bastante escasa y en general las startups tienen que salir a levantar capital para afuera, ¿verdad? A países ya más desarrollados, a ecosistemas más evolucionados. Y ahí la verdad es que tenemos una brecha importante y nosotros como asociación trabajamos para que esto vaya avanzando en comprometer más el capital privado, qué sé yo, de family office, de fondos de pensiones, de grandes compañías, que son en general los que financian estas etapas más avanzadas. Y creo que es importante para ustedes entender cómo funciona un poco el negocio del Venture Capital desde la parte del fondo. Me gustaría explicarles cómo funciona, para que entiendan la lógica, porque cuando una startup, eso se lo voy a mencionar un poco más adelante, de hecho de repente puedo partir por acá, cuando se constituye un fondo, digamos, lo primero que hacen estos general partners, que van a ser la administradora de fondos, salen a recaudar el capital, ¿verdad?, que le ponen sus LPs, que son los limited partners, que son, ¿verdad?, las personas que van a aportar con su capital. Una vez que ya lo tienen constituido, qué sé yo, empiezan a invertir en startups, las ayudan a crecer, ¿verdad? Y aquí está la gran diferencia entre que podría ser un aporte de capital cualquiera o un aporte de un venture capital, es que no es solo el capital, sino que también es smart money, y eso se refiere a que los mismos managers de los fondos de administradora te va a ayudar con tu negocio a crecer, ¿verdad? A llegar más lejos, con todos los contactos, con todo el networking que tienen, ¿verdad? Con fondos de afuera, muchas veces con la industria misma, porque en general tienen cierto foco para poder ayudar a esas startups a crecer. Hay fondos que tienen, por ejemplo, más foco en e-commerce o más foco en fintech, otros podrían ser foco en healthtech o en biotech. Entonces también es muy importante quién es el que financia las startups, para entender que no solo te va a entregar dinero, sino que además te va a entregar todo ese apoyo y esa ayuda a seguir creciendo. Después en general acá en Chile los fondos tienen una duración a lo más de 12 años, y en ese momento y durante años anteriores, desde ya más o menos del quinto año, los fondos empiezan a avanzar en la venta de estas startups, o bien van avanzando estas startups en nuevas rondas con otros fondos, digamos, que les van poniendo capital. Entonces, una vez que el fondo termina, digamos, que puede ser a los 8, 10, 12 años, estas empresas han sido vendidas o han seguido avanzando, ¿verdad? Y ahí es cuando obtienen sus retornos. Entonces, en general se busca que las empresas busquen multiplicar por lo menos por 10 veces, digamos, y ya las grandes startups multiplican por muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces en un portafolio, qué sé yo, de 15 startups o de 10 startups, 8 a 12, a 13 van a fracasar y van a morir en el camino. Algunas puede ser que salgan más o menos a la par, digamos, con la inversión, pero la idea, y lo que en general se ha comprobado, es que una startup tiene un crecimiento muy, muy grande que hace que se devuelva todo el dinero del fondo a su inversionista y se gana una rentabilidad bien importante. Entonces ahí es lo que son los retornos y obviamente en un buen caso estos mismos inversionistas vuelven a invertir en otro fondo, qué sé yo. En Chile son muy pocos los fondos que han cerrado, la mayoría son bastante jóvenes y llevan a lo más, digamos, 15 años, o sea, perdón, 5 años, entonces están recién en el proceso, aparte de invertir bastante, en el proceso de ir viendo a dónde podrían estas startups ser adquiridas o por qué gran empresa podrían ser adquiridas o van conquistando nuevos mercados. Y aquí vuelvo a la lámina anterior, donde un poco les explico eso. Está el Fondo de Capital Emprendedor, que por ejemplo, les pongo el ejemplo del Fondo Génesis, o sea, claro, que es el fondo, por ejemplo, de uno de nuestros socios, del presidente de la asociación, y ellos tienen distintos inversionistas que les ponen capital, ¿verdad? Que les ponen capital como estos family office, etcétera, ¿verdad? Que puede ser también grandes compañías, también podrían ser endowment de universidades, ¿verdad? Estos fondos grandes que ellos tienen, podrían ser fondos de pensiones, etcétera. Acá en Chile se da más bien que son family office. Y ellos, a través de una administradora, que puede contar con más de un fondo, empiezan a generar las inversiones, como vemos acá abajo, en todas estas startups. En Chile la gran mayoría de los fondos está subvencionado por Corfo, que les da una línea de crédito, digamos, que ellos tienen que pagar finalmente cuando se liquida el fondo, que sería estos 10 o 12 años. La mayoría de los fondos están apalancados de 3 a 1, por lo tanto Corfo pone 3 veces lo que ellos logren juntar de su capital privado. Por lo tanto, es
es una súper buena herramienta y que ha hecho que finalmente este ecosistema se genere, el ecosistema de Venture Capital y por ende ecosistema de startups, porque la verdad es que si las startups no tienen cómo ser financiadas los Venture Capital no tienen que financiar, la verdad es como el huevo y la gallina, ¿no? No se sabe mucho qué va primero, pero ha logrado generar toda esta ayuda de Corfo un ecosistema que estamos bastante bien encaminados. ¿Y cuál es la inversión en Latinoamérica? La verdad es que ha sido bastante bueno como ha ido creciendo, se ha ido duplicando año a año y el 2019 fue, de hecho acá tengo la cifra del 2018, 2,5 billions, pero el 2019 fue creo que de 4,8, así que ha ido creciendo de manera muy importante, se me olvidó cambiar esa cifra porque de hecho la actualicé. Y ¿cómo nos vemos en cuanto a la cantidad de capital invertido? Bueno, la verdad es que todavía nos falta harto por avanzar. Brasil siempre se lleva la gran tajada de la torta. En este caso, el año pasado fue un 54%. Brasil tiene casi 2/3 de su inversión, es de capital extranjero, más que de Brasil mismo. Y después le sigue Colombia, México y Chile, ¿ya? Argentina y Chile. Entonces estamos más o menos posicionados en un cuarto nivel. Pero en cuanto a deals, estamos tercero, o sea, ¿esto en qué se traduce? En que Chile tiene hartos deals, hartos acuerdos, ¿verdad? Hartas transacciones, pero como les comentaba antes, de tickets pequeños, ¿ya? No son tickets muy grandes los que se hacen acá en Chile. Magdalena, hay una pregunta que a lo mejor ¿Sí? podríamos abordar antes de seguir, que tiene ¿Sí? que ver No hay problema. justamente lo que mencionaste. Ujú. Claro, que se hacen estos deals pequeños, que es la Serie A. Sí. Efectivamente, Javier O Mancilla, más pequeño de sería. o más pequeños de Serie A. Sí. Entonces, Javier Mancilla pregunta, ¿qué fondos en Chile, cierto, apoyan a startups en etapas seed, Ujú. pre-Serie A? Pre-Serie A. Muy Entonces, bien, sí, sí. Yo les voy a mostrar al final porque la verdad es que son los fondos que nosotros tenemos como socios, son la gran mayoría de los fondos. La inversión de nuestros fondos va desde, por decir, desde $100.000, depende de la tesis que tenga cada uno, hasta aproximadamente $2 millones. Así que yo les voy a mostrar, y también reunimos a la gran mayoría de los fondos en Chile. Así que yo ahí les voy a mostrar más o menos un detalle de todos los socios y les voy a explicar dónde también uno puede buscar la información precisa. Por ejemplo, cuál es el fondo, si yo tengo una fintech, que podría apoyar mi startup. Y ahí les voy a explicar. Pero sí, les voy a decir todo eso, pero en general van la inversión desde los $100.000 hasta los 2 millones, y yo te diría que el promedio de la inversión es de $500.000, 500, $600.000. Ese es el promedio de la inversión de los fondos acá en Chile. Así que después les detallo más eso. A ver, el contexto nacional. La verdad es que Chile, comparado con nuestros pares, ¿verdad?, de la región, nosotros estamos súper bien posicionados. Y si bien la tabla de ranking que aparece acá es desde el 2018, no hay ranking más nuevo, han salido porque esto es un ranking del APCA, de la Asociación Latinoamericana de Inversión de Capital Privado, han salido rankings nuevos de otras instituciones en que seguimos estando dentro de los mejores lugares, ¿ya? Y esto, ¿a qué se debe? A que Chile, la verdad es que tiene un muy buen marco legal, un muy buen régimen tributario, tiene protección a los derechos de los accionistas minoritarios, que podrían ser, digamos, las inversionistas que invierten en estas startups, tiene muy buena protección al derecho a la propiedad intelectual, tiene un buen sistema judicial, percepción de la corrupción. Entonces todos estos índices nos van posicionando como número uno de la región para inversión en emprendimiento y para emprender, ¿ya? En Chile, cifras dadas por Corfo, existen más de $853 millones en inversiones acumuladas, ¿ya? Y el año pasado, que fue un año récord, se invirtieron casi $78 millones. Esto ha creado más de 338 startups y 3.000 empleos. Entonces, yo les comentaba que Corfo ha sido súper importante, ¿verdad?, en la creación del ecosistema. Ellos han ido mutando un poco los mismos programas, no solo para los emprendedores, porque como les comentaba, en toda la parte de Capital Semilla, me imagino que todos lo saben, tienen un muy buen apoyo, y ellos ya a partir del año 97 empiezan a crear programas, herramientas directamente para los fondos de Venture Capital para promover que se crearan, ¿ya? Y ahí crearon como ven ustedes ahí en esta línea de tiempo, la línea F1, qué sé yo, después la línea F2, de F3,
Y diría que el 2010 es un hito bien importante cuando se lanza Startup Chile, ¿ya? Que como les dije nos posicionó en el mapa mundial y empezó a llegar muy, muy buena startup de afuera, y empezó este programa también muy bueno. La aceleradora de Startup Chile es considerada una de las mejores del mundo, y empezamos, el ecosistema empezó a moverse cada vez más. Y ya definitivamente en el 2012 y en el 2015, por eso les hablaba que la nueva generación de fondos, porque existen un par de fondos anteriores que ya están más o menos cerrados, pero muchos de estas líneas antiguas estaban enfocados a minería, prospección minera, pero ya derechamente los fondos de Venture Capital propiamente tal se empiezan a generar a partir del 2012-2015 con estas dos líneas que crean del FT y FET, el FET, que son este apoyo al capital. En el fondo, si yo junto cierto capital privado, me van a poner o 3 veces el mismo monto o 2 veces el mismo monto, y esto hace que se generen montones de fondos, y hoy en día tenemos más de 30 fondos activos, ¿verdad? Invirtiendo constantemente. Entonces, eso fue un hito muy importante el de Startup Chile, después luego estas dos creaciones de líneas de Corfo. Y otro punto que quisiera tocarle es el Corporate Venture Capital, porque la verdad es que como startups, me imagino que los que están todos mirando son emprendedores, digamos, o parte del ecosistema, pueden recibir inversión de un venture capital tradicional, como también pueden recibir inversión de una gran compañía, ¿ya? Y esto es lo que se le llama el Corporate Venture Capital. El Corporate Venture Capital es una inversión, ¿ya?, de capital de una empresa que ya establecía y no es una empresa emprendedora, o sea, es una empresa ya grande que invierte en una startup, se podría decir, una empresa pequeña. En contraste con los capitales de riesgo tradicionales, ¿verdad?, individuales, es que ellos no centran solo digamos, su activo en retorno financiero. No está solo en eso, sino que también la mayoría de las corporaciones, de grandes corporaciones, buscan también beneficios estratégicos a su propio negocio, además, por supuesto, del retorno financiero. Entonces, ahí está todo el sentido, digamos, qué sé yo, que Amazon vaya comprando distintas startups, qué sé yo, de delivery, o que les pueden proveer de alguna manera tecnología que tal vez ellos no estuvieran desarrollando. Y ahí yo les pongo el tremendo caso de Amazon, pero esto pasa en muchas grandes compañías, y también en compañías que de repente son nacionales, pero no tan tremendamente gigantes como estas transnacionales. Y aquí yo les muestro un poco el modelo de cómo funciona esto del corporate venturing a grandes rasgos, porque si vemos la línea de arriba, la línea verde, tenemos lo que va internamente en la empresa, y en la línea azul abajo es lo externo a la empresa, ¿ya? Una empresa tiene muchas formas de hacer corporate venturing, y una de las cosas que puede hacer es hacer I+D y tener definitivamente un departamento, una gerencia de investigación y desarrollo, donde se contrata gente, ¿verdad?, con talento avanzado, qué sé yo, PhD, donde van desarrollando ciertas tecnologías. Y otra forma de hacerlo es a través de la innovación abierta. Y eso puede ser a través de incubación de startups, que vemos que muchas empresas están avanzando en eso, aceleración, hackatones donde llaman a ciertos desafíos, proyectos internos, etc. Si avanzamos un poco más, viene la línea del Corporate Venture Capital, que fue lo que les mencioné en la lámina pasada, cuando una empresa decide invertir en startups tecnológicas, ¿ya? Que son externas a su misma empresa, pero que de alguna manera están alineadas con el negocio, con el core business de la gran compañía, ¿ya? Y aquí es como les digo, me imagino que varios de ustedes lo vieron en los diarios, como por ejemplo Copec acaba de abrir su brazo de Corporate Venture Capital, que está situado en San Francisco, pero con un equipo importante acá en Chile, porque de alguna manera se da cuenta que la movilidad y que el uso de sus combustibles va avanzando hacia un tema que tal vez ellos no tienen muy desarrollado, y tienen que empezar a investigar y a meterse cada vez en el tema, porque ellos quieren ser parte de la movilidad del mañana. Entonces ellos empiezan a invertir en startups que tengan que ver con esta nueva movilidad, que puede ser tanto una startup de combustibles nuevos, ¿verdad?, qué sé yo, de hidrógeno, etcétera, tanto como, por ejemplo, movilidad compartida, etcétera. Entonces, de alguna manera ellos se quieren ir posicionando con lo que va a ser en el futuro, en 10, 15 años más, la movilidad que vamos a tener todos nosotros, y seguir estando en el negocio mismo, ¿ya? Hoy en día las grandes compañías se dan cuenta de que de repente startups muy pequeñas, o otras veces no tan pequeñas, están dictando tendencia. Y de repente no existen las capacidades para generar todo ese I+D o toda esa innovación adentro, o de repente si están, se dan cuenta que de repente al problema que ellos tienen hay montones de startups alrededor del mundo que han generado muy buenas soluciones. Entonces ellos deciden acercarse y trabajar con ellos, ¿ya?
Y por último está ya cuando esta gran empresa ya desea hacer fusiones y adquisiciones y definitivamente compra startups externas. No sé, por ponerles un ejemplo, Google desde que se fundó, digamos, desde antes de ser Alphabet, sino que desde que existe Google, ha comprado, ya ha hecho adquisiciones por más de 2.000 startups. Y eso le ha ayudado seguramente a mantenerse en top of the línea de lo que hacen. Entonces, las grandes compañías que nosotros conocemos lo están haciendo constantemente y nos hemos dado cuenta cómo en Chile lo están haciendo cada vez más. Aquí yo les muestro un ejemplo de las grandes compañías, ¿verdad?, que están mejor valorizadas en el 2017 hasta lo que es el 2020. En el 2007 se puede ver que era General Electric, otras petroleras, ¿verdad? Estaba Microsoft, qué sé yo, vemos a PetroChina, Royal Dutch Shell, dentro de las primeras, y teníamos a Alphabet, ¿verdad? A todo el gran grupo de Google, a Apple y Amazon en números mucho más bajos. Imagínense, Amazon está a 367. Y vemos como en el 2017 cómo se gira esta rueda y pasa a ser la mejor valorizada Apple, después Alphabet, después Microsoft y después Facebook y después Amazon. Puras empresas tecnológicas, ¿verdad? Basadas en plataformas digitales y que partieron siendo startups muy pequeñas y que en 10 años avanzaron a los mejores puestos, se podría decir. Y hoy el 2020, bueno, está como primera Amazon, ¿verdad? 13 años antes estaba la 367, vemos segundo Alphabet, Apple, Microsoft y Samsung. Y si ustedes ven acá en esta segunda lámina, les quería mostrar cómo los corporate venture capital que ustedes ven, todos esos que ven enlistados ahí, son las grandes compañías. Estos son los brazos inversores que tienen estas grandes compañías. El primero, que es Google Ventures, por supuesto que es el brazo inversor de Alphabet. El 20%, el 20% del VC a nivel global lo compone el Corporate Venture Capital, o sea, es muy importante el aporte de las grandes compañías. Y el 75% de las top 100 empresas Forbes trabaja activamente con startups. Entonces aquí vemos los brazos inversores de Google, de Intel, de Qualcomm, de Salesforce, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las grandes compañías lo están todos haciendo. Y la verdad es que también lo están haciendo no tan gigantes, grandes compañías, y cada vez vemos cómo se van entusiasmando más. En Chile tenemos el ejemplo de Telefónica, con su brazo de Guaira, ¿verdad?, que es una transnacional. Tenemos el ejemplo de Engie, con Engie Factory. Tenemos el ejemplo de Consorcio, que recientemente partió haciendo corporate. Tenemos también el ejemplo, bueno, de Copec, que lo acaba de lanzar. Y así otras empresas, pero son muy pocas las que hay en Chile. La mayoría, que sí hay muchas iniciativas de corporate venture en general, de lo que son los hackatones, de lo que son las incubaciones, las aceleraciones, pero todavía pocos ejemplos, sobre todo de empresas chilenas, como podría ser Copec, haciendo este esfuerzo por trabajar con startups. Lo están haciendo también, por supuesto, otras más, como Falabella, qué sé yo, pero los que lo hacen directamente con corporate, con su fondo, digamos, constituido, son bien poquitas. Pero ¿qué valor le ofrece? Y esto es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué valor le ofrece ser invertido por una gran compañía a diferencia de un fondo de venture capital tradicional? Son varias cosas. Primero, por supuesto, un acuerdo comercial que va a ayudar en todo el escalamiento y la atracción que tenga esa startup, porque obviamente esa corporación va a contar ya con muchos clientes que pueden ser obviamente los clientes de esa startup. Además les va a ofrecer un expertise tecnológico e industrial bien importante, o sea, todo lo que podría ser un mentoring. Si yo estoy haciendo una startup que tiene que ver con hidrógeno, con movilidad compartida, por supuesto que toda la data que tenga Copec me puede ayudar muchísimo, por lo tanto, ese expertise es muy, muy valioso. Aparte, obviamente, está la inversión, que eso está claro que de alguna manera es la parte central, digamos. Cuarto, una base escalable muy importante de clientes, como les mencioné antes, y por supuesto que una disminución de riesgo al escalar internacionalmente. ¿Por qué? Porque la empresa ya se encuentra seguramente en muchos países trabajando y tiene una base de contactos y de networking para que esa startup pueda avanzar en esos otros mercados mucho más fácil. Entonces, yo acá les quisiera plantear un poco qué es lo que ha pasado con el COVID en esta nueva normalidad. La verdad es que hemos visto cómo el COVID nos ha
la verdad es que transformado la manera de cómo vivimos, trabajamos, consumimos, nos divertimos, etcétera, no solo a Chile, sino que a todo el mundo, ¿ya? Y vemos como cuántos laboratorios, cuántas startups, biotech están trabajando en esta vacuna para poder, de alguna manera, lograr la solución a esta pandemia. Hemos visto cómo startups que han partido hace hartos años, ¿verdad? Siendo muy pequeñas, hoy en día están valorizadas como unos gigantes, ¿verdad?, de la industria de las comunicaciones. Vemos el caso de Zoom, que hoy en día vale mucho más que cualquier aerolínea. Por supuesto que es un caso súper puntual porque las aerolíneas se han visto muy, muy afectadas, pero hoy en día la verdad es que quién de nosotros podría comunicarse y tener reuniones con la gente del trabajo, los niños que están estudiando, los que están en la universidad, qué sé yo, si es que no fuera por el caso de Zoom, de Teams o de Google Meet. Por lo tanto, la incidencia que ha tenido la pandemia ha hecho que la verdad es que todo lo que ha sido la transformación digital se adelante por lo menos unos 10 años. Y esto resulta ser súper bueno para los emprendedores tecnológicos y para el venture capital, porque la verdad es que hoy en día es muy difícil, hoy por hoy, negarse a la importancia que tiene un emprendedor común, un emprendedor tradicional. Y el emprendedor tecnológico cobra más relevancia aún. Hemos visto también cómo cambia la forma de divertirnos. Tal vez antes era poder salir a algún lugar, ¿verdad?, divertirse, y hoy en día estas tecnologías de transmisión, streaming, la verdad es que son las maneras de divertirnos y de poder pasar un rato más distendido. Incluso así ha sido con la comida, ¿verdad? Como todos nosotros nos hemos visto privados muchas veces de poder salir al supermercado a abastecernos, o de poder compartir algo un poco más rico en la familia y poder recibir alguna comida de algún restaurante, etcétera. O sea, ha influenciado tanto esta transformación digital, que la verdad es que el impacto que va a tener, que está teniendo ahora y que va a tener en los próximos años, esta revolución tecnológica, va a ser muy propicia para las startups y para los fondos también. Y con esto quería un poco cerrar esta parte, que este gráfico representa todo lo que ha crecido el e-commerce, los canales digitales en Estados Unidos en las últimas 8 semanas con respecto a los últimos 10 años. O sea, en las últimas 8 semanas, de hecho este gráfico es de abril, ya ni siquiera es de ahora, de agosto, este gráfico es de abril. En las últimas 8 semanas, en Estados Unidos, el e-commerce creció lo mismo que creció en los últimos 10 años. Si esto lo lleváramos, tal vez la proyección ahora agosto sería incluso mucho más. Pero imagínense la relevancia que ha tomado todo lo que son los canales digitales en Estados Unidos, un país donde ya supuestamente esto estaba bastante avanzado. O sea, si tuviéramos este mismo gráfico de Chile, yo creo que sería mucho más abismante aún. Y lo interesante, y sobre todo para los emprendedores, es que esto abre una cantidad de posibilidades impresionantes. O sea, hay una cantidad de población que antes no accedía a la tecnología y que hoy en día está accediendo y que no estaba tan bien atendida, o que en el momento de ahora no está tan bien atendido. O sea, por ejemplo, todo lo que es la población del adulto mayor, que se ha visto que de alguna manera se tiene que comunicar con su otra gente, por ejemplo, que son sus familias más jóvenes, o de ser abastecidos con supermercados, etcétera, forzosamente ha tenido que aprender la tecnología y le ha resultado, gracias, ¿verdad?, al excelente sistema que tienen todas estas startups con respecto al usuario. Entonces, la cantidad de oportunidades que aparecen son gigantes. Así que en ese sentido, yo creo que las oportunidades hay que tomarlas, y hoy en día el emprendedor tecnológico va a tener más chance de encontrar financiamiento que lo podría haber hecho hace un año atrás, ¿ya? Entonces, eso es una muy buena noticia. Y por último, quisiera contarles, y aquí puedo hablar un poco del tema que me preguntaron recientemente de los mismos fondos. Quisiera contarles un poco qué hacemos nosotros como asociación. Somos una asociación gremial bastante joven, que llevamos 3 años, pero que ha agarrado mucho vuelo, o sea, ha crecido mucho últimamente. Partió con 5 fondos y ahora somos 33 instituciones. Contamos con dos tipos de categorías de socios. Primero están los fondos propiamente tal, que son fondos de venture capital, con los corporate venture capital del país, y además con family offices que también están invirtiendo en startups tecnológicas. Y la otra categoría que tenemos son todos nuestros asociados, que son las principales aceleradoras e incubadoras del país, donde por supuesto está Acelera Latam, de Concepción,
que nos proveen de un excelente deal flow, de las mejores startups que se están generando en el país, y de alguna manera también sirve para acercar estos dos mundos y que efectivamente sea mucho más fluido que una startup pueda levantar capital. Nosotros en general somos los que representamos a los actores del financiamiento a nivel país, ¿ya? Promovemos cuáles son los beneficios de este tipo de inversión y cómo hace crecer al país el desarrollo de esta matriz productiva mucho más tecnológica. O sea, nosotros promovemos que de alguna manera, si bien durante muchos años nos hemos dedicado a exportar commodities, hoy también es el momento de exportar tecnología de estas startups, ¿ya? Y que no tengamos que exportar el cobre como, digamos, una plancha y que tenga que volver acá como una batería de litio con cobre y que nosotros también podamos producir esa tecnología y exportarlas para afuera. Entonces nosotros nos dedicamos bastante a promocionar estos beneficios que traen y trabajamos mucho también, no solo con los fondos y con los inversionistas, sino que también con los emprendedores para dar cuenta de esto y visualizarlo. Trabajamos harto en ese mismo sentido en políticas públicas para poder avanzar hacia un mayor apoyo para fondos y para startups, y también desarrollamos mucho lazo internacional, y esto es bien importante porque, como les comentaba, nosotros tenemos una brecha importante de inversión con las rondas más grandes. Entonces, si nosotros estamos en contacto con fondos y asociaciones de afuera, nosotros podemos compartir las buenas startups que tenemos, y fondos extranjeros invierten en esas startups en rondas más grandes, cuando tienen que levantar 5 o 10 millones de dólares, por ejemplo, para salir a escalar a un mercado desarrollado como Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, trabajamos bastante juntos. Estos son los socios que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Que son la gran mayoría de fondos que existen en Chile. Y ahí yo los invito a que ustedes puedan visitar nuestra página web, porque aparece, por ejemplo, esta imagen muy parecida con todos los fondos, pero ustedes al pinchar cada uno de ellos, les aparece una ficha técnica del fondo, cuál es su foco, cuál es el ticket promedio, cuál es su página web, y la verdad es que van a obtener la información necesaria para ustedes poder seleccionar quién les interesaría que les financie, porque recuérdense que es muy importante que el fondo finalmente sea una verdadera contribución no solo en capital, sino que también en apoyo, mentoring y redes para la misma startup. Entonces, idealmente es buscar bien especializado cuáles son los 5 fondos que podrían apoyarme en mi emprendimiento, ¿ya? Y entender también, por ejemplo, que es un detalle muy importante, cuáles son las líneas que tiene de apoyo Corfo ese fondo, porque Corfo pone, por supuesto, ciertas limitaciones, y si tú estás en un emprendimiento de etapa temprana, tienes que haber emitido tu primera factura en un determinado tiempo, tienes que tener un determinado tipo de ventas. Entonces, para que esto sea una relación mucho más fluida, es importante también que el emprendedor sepa cuáles son las condiciones que tiene ese mismo fondo a la hora de invertir. Así va a ser mucho más fácil. Obviamente nosotros también de repente los ayudamos a guiarlo y comentarles un poco, pero la información está completa en la página web. Estos son los asociados, estas aceleradoras, incubadoras y hubs de transferencia tecnológica, que son unas instituciones que apoyan directamente las unidades de transferencia tecnológica de las universidades para transferir toda esa tecnología que se crea hacia el mercado. Y acá son aproximadamente también otras 12, 13 instituciones que están afiliadas a nosotros, con los cuales trabajamos haciendo rondas de inversión, donde presentan sus mejores startups, los fondos pueden ver sus pitch, etcétera, y vamos trabajando también en el desarrollo de un material que ellos puedan ir capacitando a sus propios emprendedores, para que esta misma relación, como les comentaba, sea más fluida. ¿Y quiénes son quienes nos colaboran en nuestro trabajo? Bueno, por supuesto que de la parte legal, tributaria, nos apoyan abogados, que hay un gran estudio de abogados que tienen mucha experiencia en fusiones y adquisiciones. Me imagino que todos ustedes han oído hablar de Endeavor, ¿verdad?, que promociona el emprendimiento, ¿verdad?, a nivel internacional. SOFOFA, que es la asociación gremial que reúne a las grandes corporaciones, con ellos trabajamos harto todo lo que es el corporate. ProChile, que me imagino que también varios de ustedes deben estar en contacto con ellos, porque ellos son los encargados de promover, ¿verdad?, entre otras cosas, el emprendimiento hacia mercado extranjero, y InvestChile, que promueve la inversión hacia dentro del país. También tenemos relación con la Asociación de Empresas Familiares para poder promocionar, ¿verdad?, a los family offices este tipo de inversión. Eso es a grandes rasgos, y ahí yo les dejo mi mail, por supuesto, si alguien tiene alguna duda o quisiera comentar algo, para que me comente y vayamos despejando todas esas preguntas que hay. Y bueno, de eso quería contarles, y ahora
puedo oír todas sus preguntas. Eh, Muchas gracias, Magdalena. Mira, al ser un formato webinar, en realidad los asistentes no pueden participar, sino que solamente a través del chat, ¿cierto? Sí, no hay Y problema. hay una pregunta que podemos abordar desde, a lo mejor con una diapositiva anterior, pero Ah, tú contaste... lo comparto de nuevo, no hay problema. Sí. Eh, Mientras Ah, comparto, me inhabilitaron recién, parece. Ah, y ahora ahora estás sí. habilitada, ahora estás habilitada de nuevo. Eh, Contaste un poco, ¿cierto? Como de la estrategia de scouting de startups, ¿cierto? Que Ujú. efectivamente algo por lo menos de la CBC que tienen estos partners en una primera mirada, en donde le están dando como, hay un flujo, ¿cierto? De startups que pueden presentarse, pero ¿qué Sí. otras maneras tienen o efectivamente si existe una estructura definida a través de brokers o otras entidades? Porque esta es la estrategia, ¿cierto? De la ACBC, pero cada fondo tiene como su distinta estrategia de buscar un portafolio de startups, imagino. Ujú, sí. Mira, la verdad es que los fondos son súper activos en la búsqueda y participan mucho, sobre todo, te diría yo, de las instituciones que se dedican a incubar y acelerar. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, si tú participas del programa Startup Chile o de Acelera Latam, ellos mismos se preocupan de invitar a los fondos para que puedan observar los pitches de esas startups. Y también hay otros fondos que tienen, se podría decir, como ventanilla abierta, en que tú puedes sencillamente ponerte en contacto con ellos y concretar una reunión y presentarle tu startup. Y otros funcionan con convocatoria, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, tenemos cierto desafío, por favor, aplíquense las startups que podrían resolver esto. La verdad es que esas son como las tres formas, o sea, o de manera directa, o a través de las mismas instituciones que los conectan, o a través de estos llamados que hacen los mismos fondos. La verdad es que funciona así, es bastante simple. Los fondos en general no son unas instituciones muy, muy grandes donde te vayan a derivar a miles de personas antes de hacer tus pitch. La verdad es que no es así. Son en general algunas personas que están dedicadas al scouting, otros que manejan parte más administrativa, operativa, etcétera, pero es bastante sencillo. Buenísimo. Oye, mira, mientras la gente está un poco tímida, parece hoy día, pero les voy a recordar, ¿cierto? Que todos van a, o sea, todo el contenido va a quedar disponible después en el sitio web de Casa W, entonces van a poder consultar de nuevo esta charla y también a nuestro partner como en difusión, que es CEMASAP, que es un medio que se especializa en difusión del emprendimiento y la innovación acá en la región del Biobío, que está haciendo un Facebook Live en este momento, entonces está difundiendo también por esa vía. Pero yo anoté un par de cosas que me gustaría que conversáramos para ir cerrando. En realidad, el contexto de la pandemia, ¿cierto? Me imagino, obviamente da un montón de oportunidades para el que la pueda tomar y que efectivamente que encuentre esos problemas, pero nosotros veíamos desde el ecosistema de emprendimiento en la región que había una brecha todavía entre los emprendedores de regiones Ujú. para optar a fondos de inversión de riesgo. No sé si tú has visto que eso ha ido cambiando hoy día que nos acercamos con las comunicaciones. De hecho, hoy día mismo en sesiones W tuvimos a dos speakers de Argentina, uno de Claro, Uruguay, ¿cierto? Que antes era mucho más complejo. Eso sí. ha facilitado. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Sí, mira, yo te diría, a ver, la verdad es que si tú hablas con cualquier fondo, al fondo no tiene pero ningún problema en que ojalá le lleguen las startups de todas partes. O sea, lo que hace el fondo es dedicarse a buscar buenas startups, ¿ya? Y por supuesto que el talento de región es genial y la verdad es que están súper abiertos a poder generar comunicaciones de este tipo. Obviamente, como lo que tú dices, esto ha acelerado todo mucho y a nosotros nos ha servido mucho también para las comunicaciones con nuestros pares y otros fondos extranjeros. La verdad es que ha sido genial en ese sentido, o sea, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos, pero en ese sentido ha sido muy bueno porque ha acercado mucho. Y yo creo que parte de lo que nosotros hacemos por acercar esto es convocar también a que sean parte de la CBC todas estas instituciones de regiones. Y la verdad es que hemos tenido súper buena experiencia. Tenemos Acelera Latam, tenemos a Incubate Cufro, etcétera, y muchas universidades también de Sur, la Universidad de Talca, qué sé yo. Y la verdad es que esto que estamos viviendo yo creo que va a acelerar más el proceso y la verdad es que no es ninguna piedra de tope, o sea, en ningún caso, no es ninguna piedra de tope y la verdad es que hemos encontrado talento excelente, o sea,
la verdad es que no es necesario estar acá en el centro de Chile, en Santiago, para poder acceder a esto, porque no es ningún problema. Y menos lo va a hacer si es que alguien sintió que podía ser una piedra de tope después de todo lo que estamos pasando. Pero no, la verdad es que nosotros trabajamos fuertemente en eso y para los fondos no es ningún tema. O sea, por el contrario, mientras más startups les llegue de cualquier parte, la verdad es que es mejor, porque eso habla de una diversidad y de problemas locales que pueden tener soluciones globales. Entonces, obviamente, por ejemplo, los problemas que podrían haber en una región dedicada al láctec, podría generar startups que podrían tener unas escalabilidades enormes. Y así lo vemos, como en Talca, por ejemplo, maneja mucho todo lo que tiene que ver con, ¿verdad?, con la producción frutícola, etcétera, y ahí mismo ellos tienen los problemas. Entonces ahí mismo se generan las soluciones, y así con cada una de las regiones y sus especializaciones, lo mismo que en la parte minera del norte. O sea, una persona de Santiago va a ser muy difícil que pueda resolver un problema minero o un problema de ACTEC, porque no está en la región. O sea, los problemas surgen y las soluciones surgen en el lugar donde están. Y las escalabilidades son enormes, y eso es lo que están buscando. Entonces, muy por el contrario, las startups de región generan mucho interés. Mira, qué bueno que tocas ese punto. De hecho, hace unos años, también te lo preguntaba, porque hace unos años atrás se trató de hacer algunas invitaciones a fondos de inversión extranjeros acá en la región. Algunas incubadoras lideraron ese proceso. Claramente el ecosistema de emprendimiento en Concepción ha ido madurando a una escala un poquito más lenta, pero sí se ha visto desarrollo. Y los fondos decían que no podían invertir acá porque no estaban acá. Y yo creo que ese paradigma ha ido cambiando. Como, Absolutamente, absolutamente. La verdad es que obviamente el fondo siempre va a buscar de que tu solución pueda ser aplicable a montones de partes, pero la verdad es que, bueno, a ver, pasa un poco que cuando uno atrae fondos extranjeros no es tan fácil porque la verdad es que estamos en un rincón del mundo. Entonces, es cierto, y es un problema sí. que nosotros también tratamos de resolver, traer los fondos extranjeros para que vengan a ver acá en situ cómo pasan las cosas, la buena infraestructura que tenemos, los buenos emprendedores, es algo que nosotros tratamos todo el tiempo de que pase. Pero obviamente es difícil porque somos muy poquitos, la verdad, no somos un tremendo mercado como México, que seguramente tiene mucho más startups Claro. disponibles que tenemos nosotros. Pero sí, la verdad, como te comenté recién, los problemas y soluciones que podrían ser para todo el mundo, digamos, están aquí. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado y fuertemente ahora en la pandemia por unirnos a otros actores regionales y trabajar en conjunto, ¿ya? Y atraer tal vez esa inversión en conjunto, una cosa como de cono sur, ¿te fijas? Sí. Pero el que el fondo no esté acá, muchas veces de repente tienen gente que está viajando o que tiene gente instalada, por ejemplo, en Santiago y viaja por regiones, qué sé yo, pero yo creo que al día de mañana vas a ver, va a ser cada vez tal vez de menos importancia el que el fondo esté situado en el mismo lugar. Y muchos fondos invierten en startups que la verdad es que no están propiamente tal en Santiago. ¿Te fijas? Tremendo, qué bueno. Buenas noticias. Oye, y tomando un poco las palabras de Nico Morales, que estuvo en la charla anterior de Pegas con Sentido, que justo Ujú. nos contó que había levantado inversión para ir creciendo este año, así que estaba bien contento. Eh, la hipótesis de inversión en general de los fondos en Chile tiene que ver con empresas con base tecnológica o que desarrollan algún nivel innovador en tecnología. ¿Qué pasa con Sí. las empresas B o las empresas que tienen un impacto más ambiental o más social? ¿Efectivamente están Existen, dentro de claro, la hipótesis? mira, existen fondos que son propiamente tal fondos de impacto, ¿ya? Y ahí está Fisameri, Sudamérica, etcétera, que tienen ese foco especialmente, ¿ya? Y que hacen inversiones de ese tipo. A mí me gusta, y me gusta hacer la aclaración, tienen ese foco específico, pero la verdad es que a mi modo de ver el venture capital en general tiene un impacto bastante grande, ¿no? Claro, ese foco ambiental o social, qué sé yo, algunas inversiones no las tienen, por supuesto, pero sí tienen un alto impacto, eso sí que sí, Claro, porque, claro. por ejemplo, si bien Corner Shop no tiene un impacto medioambiental, el impacto que genera en la calidad de vida de las personas, por un lado, es enorme, ¿verdad? En el que tú puedas haber no salido de tu casa y recibir todo lo que necesitaste recibir de supermercado durante la pandemia es enorme, y no solo
para la gente que recibe, el usuario, sino para toda la gente que puede tener también un trabajo extra o una fuente de trabajo cuando no la encuentra en otra parte. O sea, el que yo pueda complementar, por ejemplo, mi trabajo siendo chope, o si es que no encontré un trabajo que estaba buscando y por mientras puedo trabajar en eso, etcétera, o complementarlo, como digo, es un impacto enorme, ¿verdad? Y así lo mismo con Uber, y así lo mismo con Airbnb, que puedo compartir, ¿verdad? Parte de mi casa y tener ganancias de eso. O sea, el impacto, yo te diría, de todo el venture capital es enorme, ¿ya? Sobre todo en lo que es la calidad de vida de las personas. Y existen efectivamente fondos especializados en impacto social, medioambiental, Social, etc. medioambiental. Buenísimo. Sí. Oye, una pregunta de Pablo. ¿Cuál es el porcentaje promedio de equity que piden los venture capital o los VC para startups en Chile en serie A o B? Ujú. Mira, acá en Chile series B no hay. No, Así no. que no puedo hablar de eso. Pero se podría decir que en Serie A en general, nosotros hicimos nuestro primer reporte, informe de impacto que hicimos el año pasado, con toda la data de los fondos, y el promedio estaba entre un 6 a un, qué sé yo, 15% de equity que piden los fondos a cambio de la inversión. Y esa inversión, como les comentaba, va entre los $100.000 hasta los $2 millones. Hasta los 2 millones de dólares. Sí. Excelente. Y para cerrando, la última pregunta. La proyección de nuevos fondos o capitales de riesgo que sigan operando. ¿Tú has visto que hay o ustedes mismos tienen una estrategia para que sigan aumentando firmas de venture Nosotros capital? trabajamos todo el tiempo para que haya más, porque la verdad es que mientras más competencia hay más startups y llegan mejores startups de afuera. O sea, si tú tienes mucho capital disponible, como por ejemplo lo que pasó en Nueva York, por el hecho de estar Wall Street ahí, llegaron muchas startups de afuera a buscar capital. Entonces, si tenemos muchos fondos, va a llegar muy buenas startups y más chilenos se van a entusiasmar con el desarrollo de las tecnologías, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aparte de promover mucho estos beneficios, también trabajamos harto de la mano con Corfo para ir intentando modificar y adaptar estas líneas que ofrecen, cosa que vayan avanzando en cuanto a la madurez del ecosistema. ¿Ya? Estos fondos se crearon, como te dije, hace varios años, ya hace 5 o 7 años, pero el ecosistema ha ido madurando, entonces hay que ir flexibilizando ciertas cosas, cambiando ciertas reglas dentro de esas líneas que ofrece Corfo. Y nosotros, fíjate que hemos estado en contacto con ellos para preguntarles cómo ha ido la apertura de nuevos fondos debido a esta pandemia, porque uno dice, mucha gente va a dejar de invertir, qué sé yo, y la verdad es que no ha disminuido. Y de hecho hay muchos fondos en carpeta en que se van a abrir durante este año o comienzos del otro, porque la verdad es que cualquiera diría que esto iba a frenar bastante. Yo creo que tal vez el frenazo va a venir un poquito más adelante, pero por el momento había muchos proyectos en carpeta, así que van a seguir saliendo fondos, lo cual son súper buenas noticias para las mismas startups. Súper buenas noticias, porque justamente en la mañana tuve un panel de ecosistemas de emprendimiento con Daniel Tricarico, que es el director de la CEA en Argentina, Sí, perfecto. que es un gran amigo, así que conectamos hoy día en la mañana. Y efectivamente, el ecosistema en Chile depende harto de Corfo, casi todo, las instituciones, el venture, ¿cierto? Y Exacto. allá la garra los argentinos como que se la bancan y crecen solos y han logrado sacar hartos unicornios ahí adelante, ¿cierto? Entonces, Exacto. esperemos que siga creciendo el tema del Venture Capital. De hecho, en regiones hay un proyecto acá en Biobío que se llama Biobío Venture Capital, que está tratando de desarrollar un poco cultura, Sí. que es un buen amigo de Casa Olé también, Felipe Burgo. Así que esperemos, ¿cierto?, de que lo que estamos haciendo hoy día, que lo vamos a difundir también, sirva como un elemento educativo para que todos los que no sabemos tanto, los emprendedores que se están sumando, entiendan que esto es una alternativa Mm. también y que lo vean como un medio aparte de Corfo. Exactamente. O sea, y no aparte de Corfo. Tenemos la Paralelo. suerte de que Corfo tiene una línea súper completa, o sea, te apoya Sí. desde un principio hasta ya, como te dije, incluso hasta los $2 millones a través de los fondos. Y lo que nosotros también tratamos de trabajar es que cuando los ecosistemas se van desarrollando, se va empezando a dejar de necesitar esos apoyos públicos y vamos a tratar de alguna manera a recibir más apoyo de privados, ¿ya? Porque la verdad es que esas mismas platas se podrían invertir en otras cosas en nuestro país, obviamente, y esto ha sido Claro. súper, súper importante, pero también cuando los ecosistemas van madurando, lo van dejando de necesitar, y eso es lo ideal que tiene que pasar.
Bueno, esperemos que sigamos en ese camino y que la pandemia solamente acelere, ¿cierto?, este proceso, que por lo menos nosotros desde Casa Olé tenemos bien clarito nuestro propósito, que es convertir o seguir apoyando en convertir a Concepción en un buen lugar para emprender, ¿cierto?, del país, dentro del país. Así que nada, bueno, yo creo que estamos, Magdalena, te pasaste, muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Fue de gran valor todo el contenido que nos compartiste, ¿cierto? Ahora te invito a que te sumes a una pequeña entrevista con C+, ¿cierto? Que va a ser por interno. Y esperemos, y cuenta con nosotros para seguir colaborando y difundiendo lo que hace la CBC en los emprendedores de la región. Junto a Celeratam nosotros somos partners en un programa que se llama W Global, así que estamos ahí súper vinculados. Y eso, gracias de nuevo por Perfecto. acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, pues. Chao, chao. Chao.